Hola para todos, el día de hoy vamos a continuar con la parte 3 del blog, resolución de conflictos. Recordemos que en el video anterior iniciamos a trabajar el conflicto armado en poblaciones vulnerables. Vamos a conocer a profundidad algunos ítems de los tres actores de este conflicto armado. Empecemos por los grupos armados. Sus intereses son el control territorial, la explotación de recursos naturales, el acceso a rutas de tráfico de drogas o armas, o la obtención de beneficios económicos o políticos. En cuanto a sus posiciones, los grupos armados suelen tener posiciones radicales que buscan cambiar el estado de las cosas, ya sea a nivel político, social o económico. Sus necesidades, ellos suelen tener necesidades de financiamiento y recursos para sostener su operación, como armas, municiones y alimentos. Entre sus principales problemas encontramos la falta de legitimidad y aceptación por parte de la sociedad, las sanciones de las fuerzas militares y policiales en su contra y la persecución y criminalización por parte del Estado. En cuanto a su influencia o poder, tienen control sobre los recursos, control territorial, capacidad militar, capacidad para controlar la información, apoyo internacional. Su disposición a negociar, normalmente participan de procesos de desarme y desmovilización, búsqueda de participación política, acuerdos de paz y seguridad y la reintegración social y económica. Ahora pasemos al segundo actor, el gobierno. Sus intereses son mantener la estabilidad y el control territorial del país y proteger a la población civil. También puede tener la posición de promover la democracia y el Estado de Derecho. Sus posiciones son mantener el control territorial, proteger los recursos naturales, prevenir el tráfico de drogas o armas, proteger la integridad del Estado y mantener la estabilidad política y económica. En cuanto a sus necesidades, ellos quieren garantizar la seguridad y protección de la población, así como la integridad territorial del Estado. También necesitan de recursos y financiamiento para sostener las operaciones militares y policiales en el conflicto armado. El principal problema del gobierno es la falta de capacidad para responder a las demandas de la población y la competencia con otros actores armados. Su influencia o poder es el despliegue de fuerzas militares para combatir a los grupos armados, implementación de estrategias de desarrollo social y económico para enfrentar el conflicto. Disposición a negociar, ellos tienen la capacidad de negociación con grupos armados, cese al fuego bilateral y verificable. Ahora pasaremos al tercer actor, que son las poblaciones vulnerables. Sus intereses son mantener su integridad física y psicológica, proteger su patrimonio y recursos, tener acceso a servicios básicos como la salud, la educación y la vivienda. Su posición es buscar la protección y la seguridad y evitar ser afectadas por el conflicto armado. También pueden tener la posición de exigir justicia y reparación por los daños sufridos. Necesitan protección y seguridad, acceso a la justicia y a servicios básicos como la salud, la educación y el agua potable. También necesitan apoyo para la reconstrucción de sus comunidades y la recuperación de sus medios de vida. Los principales problemas de las poblaciones vulnerables son la violencia, la discriminación y la exclusión social. También enfrentan problemas de acceso limitado a servicios básicos y de falta de oportunidades económicas. Su influencia o poder es la denuncia de las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidas por los actores armados y el gobierno. Su disposición a negociar es la promoción de la reconciliación y la construcción de la paz a nivel comunitario. Ahora en pantalla podemos evidenciar el mapeo de actores en donde vemos cómo es el comportamiento de estos tres actores, en donde tenemos los grupos al margen de la ley, la sociedad civil, en donde encontramos organizaciones, habitantes, movimientos sociales, líderes religiosos, instituciones académicas y por parte del Estado que encontramos los ministerios, partidos políticos, el gobierno, las fuerzas militares y de seguridad estatales y actores internacionales como la ONU y la OTAN. Las líneas naranjas representan cómo es esa relación entre dichos actores, ya sea una relación interrumpida, una relación donde se ejerce un poder sobre otra población o relaciones débiles.
Las situaciones que se presentan en esta problemática como divisores son la lucha por el poder político, el medio ambiente, las diferencias étnicas, las diferencias religiosas, las tensiones sociales, la desigualdad económica, la violación de los derechos humanos, el acceso y explotación de los recursos naturales como el petróleo, el oro, minerales, entre otros, y la pobreza. Pero en cambio hay otras acciones o situaciones que se presentan como conectores en este conflicto, que es una comunidad unida, hay nuevos espacios de diálogo y negociación generados para la búsqueda de la paz, existen hoy en día acuerdos de paz, nuevos acuerdos de justicia y reparación, desarrollo socioeconómico, hay un aumento de la participación ciudadana y la cooperación internacional. En pantalla pueden ver el análisis de amenazas, en donde tenemos como amenazas los recursos limitados que luego pueden generar disputas por el control de los recursos entre las partes y viendo que a 5 años o más puede haber una pobreza extrema, un aumento de la violencia. Tenemos la falta de avances en las negociaciones de paz, que en la actualidad representan que los acuerdos alcanzados no se han desarrollado de manera efectiva entre ambas partes. Estos factores pueden generar violencia en los próximos años, inclusive si no se encaminan las negociaciones, podría acentuarse la violencia hasta en 5 años o más. Otro problema o amenaza es la radicalización y extremismo por parte de los grupos armados, que pueden generar un endurecimiento de las posturas, un rechazo a la negociación y un aumento de la violencia, lo cual se vería reflejado en 1 a 4 años como un acentuamiento del reclutamiento forzado con pensamientos radicalistas y de 5 años a más una violencia desmedida y continua. Otra amenaza es el desplazamiento forzado y la migración, lo cual genera una llegada de campesinos e indígenas a nuevas comunidades, pobreza y desasosiego. En 1, 2, 3, 4, 5 años o hasta más podemos verlo reflejado en discriminación, falta de acceso a los servicios básicos, dificultades de integración, pocas oportunidades de empleo que pueden llevar a cometer otros tipos de violencia y actos vandálicos en la búsqueda de dinero para satisfacer las necesidades básicas e inclusive el surgimiento de grupos armados oportunistas. La última amenaza que encontramos es la corrupción y debilidad de instituciones estatales, lo cual alimenta el conflicto armado actualmente porque la ausencia de un Estado legítimo que no brinda seguridad y servicios básicos, generando un vacío de poder que los grupos armados aprovechan. Estaríamos hablando que de 1 a 5 años, inclusive más, se podría haber reflejado una financiación ilícita de grupos armados y erupción de la confianza por parte de las comunidades en el gobierno. Violencia que va en aumento durante los primeros 4 años, pero que puede seguirse manifestando con mayor fuerza hasta después de 5 años al estar más fortalecidos gracias a los actos de corrupción. Analizando los niveles potenciales de cambio, vemos en pantalla 3 columnas que nos van a representar la primera, los factores o actores que vamos a analizar, cuáles son esas cosas negativas que son necesarias cambiar, y en la tercera columna, cuáles son esas estrategias que tienen un potencial para solucionar el conflicto. Entonces tenemos para los factores individuales, encontramos que debe haber más empatía, comprensión y mejorar la comunicación. Y encontramos que hay habilidades personales que pueden acentuar el conflicto. Lo ideal para solucionar esto sería promover la tolerancia y el respeto por la diversidad, abrir espacios para el diálogo y la reconciliación, gestionar los conflictos y habilidades de comunicación como la escucha activa, la expresión clara de ideas y la búsqueda de soluciones. Esto puede ser crucial para resolver disputas de manera pacífica. Fortalecer habilidades para la paz como la resiliencia, la gestión emocional, la resolución de problemas, la empatía y el liderazgo pacífico, ya que pueden ser habilidades fundamentales que permiten reducir el impacto armado y permiten enfrentar situaciones difíciles de manera constructiva. Y por último, tenemos manejar el estrés y las emociones negativas para fomentar la paz en sus relaciones y comunidades. En cuanto a las relaciones individuales, encontramos que hay lazos familiares rotos por el reclutamiento forzado, hay violencia sexual, las relaciones entre las partes se comportan de manera negativa porque son relaciones débiles, que acentúan el conflicto porque solo se interactúa de forma negativa.
Esto se podría solucionar garantizando la protección de los derechos humanos, ofreciendo educación y oportunidades, con la desmovilización y reivindicación, la cooperación internacional. Se debe priorizar además la prevención de la violencia sexual desde una edad temprana, promoviendo la educación y la sensibilización sobre los derechos humanos, así como la igualdad de género y la prevención de la violencia. Abordar las causas subyacentes de la violencia de género como la desigualdad, el machismo y la discriminación, promoviendo relaciones de género equitativas y respetuosas. En cuanto a las relaciones grupales, tenemos como aspectos negativos la resolución violenta de conflictos, existe una división entre las partes por diferencia de intereses y ausencia de entes que vigilen el cumplimiento de las normas sociales. Para darle una solución a esta situación se debe fomentar la cultura para la resolución no violenta de conflictos, promoviendo alternativas pacíficas para abordar desacuerdos como el diálogo, la negociación, la mediación y la reconciliación. Y en cuanto a las instituciones formales e informales, se evidencia que hay un difícil acceso a la educación y a la sensibilización, para lo cual se debe ofrecer una educación basada en valores de paz, respeto, diversidad y resolución pacífica de disputas para fomentar la participación y comprensión intercultural. También se debe promover la sensibilización sobre los derechos humanos, la justicia social y el principio de la no violencia. Pueden ser un factor clave para la reducción del conflicto armado. Para finalizar, en cuanto a la estructura política, económica, social y cultural, encontramos aspectos negativos como la falta de participación cívica y política y el abuso de poder. Como estrategias para poder cambiar esta situación, se puede promover la participación para generar sentido de pertenencia y empoderamiento, facilitar la participación activa en la toma de decisiones, la gobernanza local y la resolución de problemas para construir una sociedad pacífica y más inclusiva. Y por último, se puede ofrecer más oportunidades de empleo, ayudas económicas para los campesinos. Muchas gracias por acompañarnos hasta este punto. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.